Bien, muy buenas noches. Hoy tenemos el agrado de tener como ponente a Claudia Chales Sagástegui. Ella es estudiante del tercer año de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres. Es miembro del Comité Permanente de Imagen Institucional de CIEMBE y hoy nos va a hablar sobre riñón, uréter y vejiga. Adelante, Claudia. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Espero que se me escuche bien y bien, vamos a dar inicio a esta ponencia que básicamente en términos generales es del sistema urinario. Vamos a hablar de los órganos que en su conjunto forman este aparato para que puedan llevar a cabo su función, que es la de excretar los productos o las sustancias innecesarias de nuestro organismo. Esto lo hacen a través de la orina, secretada por los riñones, pasa por los uréteres hacia la vejiga en la que se almacena y luego se excreta. ¿Sí se me escuchan, no? ¿Podrían confirmarme, por favor? Ya, muchas gracias. Bien, cuando hablamos del sistema urinario, los primeros órganos que se nos vienen en mente, creo yo, son los riñones. Estos son en número de dos, uno derecho, uno izquierdo, y básicamente estos se encuentran en la pared abdominal posterior, por detrás del peritoneo. Por lo tanto, estos órganos son denominados retroperitoneales, ya que este peritoneo no los cubre, no los envuelve. Van a tener una forma de semilla de haba o de habichuela con un color rojo amarronado o rojo violáceo, y va a presentar diferentes caras, bordes, ¿no? La cara anterior, que es la que estamos observando, es un poco más lisa, y una cara posterior que es aplanada. Va a tener bordes como el borde lateral, que es convexo, y el borde medial o interno, que va a presentar una concavidad que tiene que ver con el seno renal, o el ilio, en el cual vamos a observar la entrada y la salida de los vasos renales, así como la pelvis renal. Y también extremidades, dos, que son una superior, que tiene que ver con la glándula suprarrenal, y una inferior, que es libre. Los riñones se encuentran alargados de superior a inferior, y también van a estar aplanados de anterior a posterior. También tenemos que tener en cuenta que su posición en sí va a ser inclinada. Va a ser inclinada de superior a inferior, y también va a ser inclinada de medial a lateral. Es por eso que la parte interna está ligeramente posterior, ¿no? O sea, inclinada hacia atrás. Bien, en cuanto a su longitud, los riñones miden aproximadamente 12 centímetros y en su ancho 6 centímetros. Su espesor es de 3 centímetros y el peso en una mujer es aproximadamente de 125 gramos y en un hombre de 140 gramos. Esto puede variar, ¿no? Es una probabilidad. Vamos a hablar de los medios de fijación. ¿Cómo es que nuestros riñones se mantienen en su sitio, ¿no? O en la posición en la que se encuentran en nuestro cuerpo? Esto va a ser a través de ciertos elementos. Tradicionalmente se dice que es por los vasos renales. Tenemos a la arteria renal y a la vena renal. Y también por el peritoneo. Pero el peritoneo, como ya les mencioné, no cubre netamente el riñón. Eso quiere decir que la única relación que va a tener son las prolongaciones o las proyecciones que este peritoneo va a dar hacia los riñones, como la cápsula adiposa que más adelante vamos a observar, ¿no? Por eso es que el riñón puede fijarse a través de estos dos elementos que les acabo de mencionar. Los vasos renales son transversales, y también son un poco oblicuos e inferiores, sobre todo para el riñón derecho. Como pueden observar, el riñón derecho se encuentra en una posición más inferior, y esto se debe a que el hígado es un órgano que va a posicionarse por delante y por encima de este riñón, lo cual hace que se encuentre un poco más abajo, ¿no? Entonces la dirección de estos vasos es un poco más inclinada que al contrario del riñón izquierdo, que los tiene más rectos.
Entonces estos vasos no van a permitir que los riñones se desplacen de un lugar a otro, por lo tanto es considerado uno de los medios de fijación. Pero cuando hablamos de los principales medios de fijación y de los cuales son los más importantes, por así decirlo, vamos a tener específicamente a dos elementos más, que son la fascia renal y la cápsula adiposa. La fascia renal, que la pueden observar en esta imagen de la izquierda, es una envoltura fibrosa perirrenal, es decir, va a envolver a todo el riñón y va a provenir es una conjuntiva que se va a desarrollar a expensas del tejido extraperitoneal, es decir, de todo lo que le rodea. Es por ello que se dice que es una prolongación de las fascias de la pared posterior del abdomen y también en relación al peritoneo. Entonces, esta fascia renal, este tejido, lo que va a hacer es que a nivel lateral de los riñones va a desdoblarse o va a dividirse en dos hojas, una anterior o prerrenal y una posterior o retrorrenal. La anterior va a continuar junto con la posterior hacia arriba y en esta imagen de la derecha vamos a observar que llegan y se fijan en la parte o en el borde inferior del diafragma. Pero van a envolver por delante y por detrás a la glándula suprarrenal que se encuentra en la extremidad superior o en el polo superior del riñón. Por debajo de esta glándula se va a unir esta fascia renal junto con la que rodea al riñón. Entonces van a formar un tabique interreno suprarrenal, lo cual va a permitir que cuando se lleva a cabo, por ejemplo, una cirugía o cuando se trata de deslizar más que todo el riñón, separarlo, se puede hacer de una manera fácil, ya que el riñón tendría su propia envoltura. Y la glándula suprarrenal no se movería de su sitio. Eso quiere decir que puede facilitar este movimiento y esta operación en este caso, ¿no? Bien, esta fascia a nivel inferior, lo que va a pasar es que no se va a unir netamente, pueden haber algunas prolongaciones, pero va a tener un espacio que le permite la salida al uréter. Entonces no va a haber ninguna unión como en la parte superior en la cual se forma el tabique y llega al diafragma. La hoja anterior del riñón lo va a bordear y va a ir por delante, llegando a unirse o a fusionarse con la conjuntiva de los vasos grandes. Va a pasar por delante del pedículo renal, llegando en este caso a través de la vena cava inferior, a través de la aorta y de la fascia prevertebral, hasta unirse a la fascia renal del riñón contralateral. Y hacia la parte posterior, esta otra hoja lo que va a hacer es pasar por delante de las demás fascias de los músculos que lo rodean, como es el músculo cuadrado lumbar, el músculo psoas mayor, y se pierde también a nivel de la fascia de la parte posterior de los vasos grandes o los vasos mayores, y también de los demás elementos como son los nervios, los vasos linfáticos y también las fascias prevertebrales. Bien, acá tenemos otra imagen un poco más clara y más amplia de lo que es estos medios de fijación. Vamos a observar bien el peritoneo, recubriendo las vísceras en la parte anterior, y también esta fascia renal que cubre al riñón por delante y por detrás con sus dos hojas. Y como pueden observar, entre la fascia renal también y el riñón se va a encontrar una cápsula adiposa, y esta cápsula adiposa proviene también del peritoneo, lo cual le va a dar amortiguación y va a apoyar y poder fijar también los riñones de una mejor manera para que mantengan su posición. Esta cápsula tiene también su propia irrigación y va a presentar algunas prolongaciones que llegan hacia la cápsula fibrosa del riñón. La cápsula, no debemos confundir la cápsula fibrosa, que es propiamente unida o adherida al riñón, con la fascia fibrosa renal, porque esta es externa y tiene que ver con el borde de esta cápsula adiposa, ¿no? Esta simplemente va a ir alrededor del riñón para que pueda fijarlo a través de las demás estructuras. En cambio, la cápsula fibrosa, que es del riñón,
que está adherida a ella va a protegerlo y darle el inicio para que empiece la corteza renal, entre otras partes del riñón. Bien, cuando hablamos de órganos, en su mayoría debemos, además de poder describirlos físicamente, tenemos que relacionarlo con las demás estructuras para poder ubicarlo más fácilmente, para poder tener una mejor visión de lo que estos puedan estar en contacto, ¿no? Con cuáles interactúan. Y es por eso que vamos a hablar acerca de las caras anteriores y las posteriores del riñón. En las anteriores hay un poco más de relaciones y van a ser diferentes tanto en el riñón derecho como en el riñón izquierdo. Ya tenemos un dibujo previo para no poder demorar y para que no salga un poco mal los trazos, así que vamos a empezar a describirlos. Ya. Bien. Cuando nosotros abrimos un cuerpo, así nos decían, ¿no? Vamos a encontrar en general todas las vísceras superpuestas, vamos a encontrarlas en desorden, mejor dicho. Y aquí tenemos que aprender a, no sé, a poder ordenar de una manera tridimensional para poder reconocer cada parte. Entonces, vamos a empezar con el riñón derecho, con su cara anterior. Estas son muy preguntadas y también el poder dibujarlos, ¿no? Ya, como pueden observar, en el riñón derecho, como tenía la posición más baja, vamos a tener el hígado. Ya, esta va a ser su relación hacia la parte superior de la cara anterior del riñón. Y también vamos a tener que en la parte medial de la cara anterior del riñón derecho, ¿sí? La parte descendente del duodeno. Esta parte descendente o la porción descendente del duodeno va a pasar por delante de los vasos sanguíneos, tanto de la arteria renal, de la vena renal, así como la pelvis renal, incluyendo, como les digo, el borde interno del riñón derecho. Y vamos a encontrarnos con el colon ascendente hacia la parte posterior de la cara inferior, de la cara anterior del riñón derecho. Vamos a proyectarlo en puntitos. Bien. El colon asciende y a nivel de la cara del borde inferior del riñón va a presentar su extremidad o su flexura, y en este caso es derecha, da la vuelta y presenta la siguiente porción que sería la transversal. Entonces, esta flexura va a ser la que está relacionada con el riñón en su borde inferior. Y básicamente estos son, a nivel del riñón derecho, las relaciones que tiene. Pero también existen otras imágenes y otras literaturas como Latariet que nos dice que también en la parte inferior del riñón derecho vamos a encontrarnos con una sección en la cual se tienen las asas intestinales, que es una pequeña parte que está en relación con ellas. Ya. Ahora, para continuar con el riñón izquierdo, entonces seguimos ubicándonos con las vísceras alrededor y vamos a tener que dividirlo en 3 partes. Y nos vamos a guiar por este colon transverso que llega acá al riñón y luego se convierte en el colon descendente, ¿no? Dando lugar a la flexura cólica izquierda. Entonces, al dividirlo nosotros vamos a tener una porción o segmento supracólico, un segmento medio o cólico que tiene que ver con el colon y un segmento infracólico para el riñón izquierdo. Entonces, en el segmento supracólico vamos a encontrar órganos como son el estómago, el vaso y el páncreas. ¿Sí? Entonces, el riñón izquierdo se va a relacionar con el riñón, con el vaso, con el páncreas y con el estómago. Y con el páncreas específicamente con la cola del páncreas.
Bien, entonces acá vamos a tener el estómago. Hacia este lado vamos a tener al vaso. Y por acá, bueno, detrás del estómago, hacia atrás, vamos a encontrarnos con el páncreas, con la cola del páncreas. Bien. Ya. Listo. Luego nos pasaríamos a esta sesión media o cólica, que tiene que ver con el extremo izquierdo del colon transverso, la flexura cólica izquierda, luego desciende, y hacia la parte infracólica o inferior vamos a encontrarnos con las asas intestinales. Yo sé que de repente el dibujo no es muy entendido, y luego lo vamos a seguir revisando para que queden claro todas estas relaciones, pero más o menos es así como ubicamos nuestras vísceras a nivel del abdomen, ¿no? Y de tal manera tenemos que también diferenciar a qué nivel se encuentran nuestros riñones. Entonces, más o menos así lo vamos a encontrar. Vamos a colocar como otro color. Ya. Entonces, para repasar, vamos a tener que el riñón derecho va a estar relacionado con el hígado por la parte superior y lateral. Va a estar relacionado hacia la parte medial con el duodeno, con la porción descendente del duodeno, con la flexura cólica derecha, en la parte inferior, y también con el intestino delgado, con las heces intestinales. Y el riñón izquierdo va a estar relacionado en su segmento o en su porción supracólica con el estómago, con el vaso y con el páncreas. Bien, el vaso y el páncreas le van a hacer un pequeño triángulo que tal vez no se nota bien, pero aquí lo vamos a observar, en la cual se va a encontrar el estómago hacia la parte superior, ¿no? El vaso ocupa básicamente la parte superior y lateral del riñón. La cola del páncreas, ¿no? La cola del páncreas. Luego, en su parte medio-cólica nos encontramos con la flexura cólica izquierda, junto con una pequeña parte de la extremidad del colon transverso. Y finalmente, en la infracólica nos vamos a encontrar con las asas del intestino delgado. Ya que si no se entiende bien esta imagen, vamos a volver a repetirlo. Y si no me confirman, por favor. Para que puedan dibujarlo de una manera más fácil o rápida y aprenderlas, porque realmente, como les digo, son preguntadas estas relaciones, y son diferentes, como ven, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda. Vamos a utilizar este gráfico, ¿no? Vamos a trazar hacia la parte medial. Y cuando hacemos el arco hacia la parte medial, vamos a seccionar en 3 líneas, ¿no? Hacia acá. Ya, no debemos olvidar que los riñones siempre vienen incluidos con la glándula suprarrenal, así que está de más mencionarles que hacia la parte superior o en la extremidad superior vamos a encontrar a la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, a este nivel vamos a encontrar aquí a la glándula suprarrenal. Toda la parte medial tiene que ver con la porción descendente del duodeno. Tenemos al hígado, también tenemos a la flexura cólica derecha, y tenemos al intestino delgado. Y en el riñón derecho vamos a dividirlo nuevamente
¿no? Primero vamos a hacer una línea también arqueada, que tiene que ver con el borde lateral, que es para el vaso. Y aquí, de la mitad hacia abajo, vamos a dividirlo en 3 líneas, ¿no? 1, 2 y 3. Y hacia arriba formamos un triángulo que era para el estómago, ¿no? Entonces la parte superior es para la glándula suprarrenal. No olvidar que siempre el borde, el extremo superior hacia la parte medial, vamos a encontrarnos con la glándula suprarrenal. Bien, entonces ya habíamos dicho que vamos a diferenciar al riñón izquierdo a través del colon. Entonces, en la parte supracólica encontraremos 3 órganos. El vaso, que ya tiene la parte lateral, el páncreas, ¿no? Que sería la cola del páncreas. Incluso se menciona en Rubier, por ejemplo, que también ocupa la parte final del cuerpo, ¿no? Cuerpo y cola de páncreas, por eso es que es más amplio. Eso depende de cuánto varíe la anatomía en cada cuerpo. Y el triangulito que le vamos a dejar al estómago. Y finalmente, vamos a encontrarnos con el colon, ¿no? Que sería la flexura cólica izquierda, y acá nos faltó un pedacito, que era para el intestino delgado. ¿Sí? Siempre hacia la parte inferior vamos a encontrar las asas intestinales, así que inferior es el colon, ¿no? Tiene las flexuras cólicas derecha e izquierda y las asas intestinales, y ya saben que hacia arriba, tanto para el derecho, pues es más fácil reconocerlo por tremendo órgano que tenemos, que es el hígado, y el medial, el duodeno, y hacia la parte superior del izquierdo vamos a tener a 3 órganos: vaso, estómago y páncreas, ¿sí? Y las glándulas suprarrenales, que ya se encontrarían superpuestas en su extremo superior. Bien, continuamos. Ya. Bueno, los dibujos he sido porque realmente no hay una imagen exacta o precisa en la que se pueda ver más claro, pero aquí lo tienen mejor dibujado o mejor distribuido, por así decirlo. Las glándulas suprarrenales en la parte superior, en el extremo superior, en el riñón derecho el hígado, medial duodeno, la flexura cólica derecha en la parte inferior, así como las asas intestinales. Y en el izquierdo, para que no se olviden, nuevamente tenemos al estómago, al vaso y al páncreas en la parte superior, y en la parte inferior la flexura cólica izquierda, así como las asas intestinales. Bien, y si entendieron la primera parte, que tiene que ver con las caras anteriores de los riñones, pues va a ser mucho más fácil reconocer la cara posterior, porque realmente son muy parecidas, son básicamente iguales, varían en solo un elemento que ya lo van a observar, y son más rápidas de aprender, son más fáciles. Ya, primero decirles que los riñones se van a encontrar a nivel de la vértebra, la torácica 12 y la L3, la lumbar 3, ¿no? Estos riñones, a ver si cogemos otro color. Estos riñones, en este lado de la imagen lo vamos a ver desde la parte anterior, ¿sí? Y la que estamos observando en la pantalla, que es la más grande, es desde la parte posterior. Ya. El riñón derecho, como dijimos, está un poco más hacia abajo por la posición del hígado. Entonces, este va a estar a nivel prácticamente de la L1, tomando la última costilla flotante, que sería la 12, hasta el L3. Ya. Y el riñón izquierdo, que se encontraría en posición normal, viene desde de la T12, tomando las 2 últimas vértebras flotantes, la 11 y la 12. ¿Sí? Más o menos así. Entonces, esto se da hacia la parte anterior, y obviamente las vértebras con la primera parte de las costillas viene hacia la parte posterior. Y eso es lo que vamos a observar en el dibujo más grande.
Ya, acá debemos tener en cuenta que va a haber un segmento diafragmático y un segmento lumbar, ¿sí? Un segmento diafragmático y lumbar. Por la parte superior, lo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, pues está el diafragma, ¿no? Ya, y este tiene inserciones a nivel de las costillas, ¿no? Para que lo pueda bordear y lo pueda rodear. Entonces, va a estar muy relacionado a este espacio con los riñones, porque básicamente por encima del diafragma encontramos a los pulmones, que tienen una estrecha relación con los riñones. Y cuando hay un dolor torácico, un dolor lumbar o una inflamación, por ejemplo, de la pleura, podría irradiarse el dolor hacia la parte posterior y hacia abajo, hacia la parte inferior, o al contrario, desde un dolor renal también irradiarse hacia la parte superior, ¿no? Entonces, esa es su relación. Bien, continuamos. Vamos a dividir al riñón. En la parte posterior solo hacemos básicamente 2 trazos. Siempre nos guiamos por las arterias, por la vena y por el pedículo. Hacemos un trazo. Ya. Y en el riñón izquierdo lo que vamos a hacer es darle 2 más. ¿Sí? Vamos a cambiar de color. Este verde. Ya. Este riñón izquierdo, como lo ven acá, ¿con quién tiene contacto? Con la costilla número 11 y la 12, ¿verdad? Ya, entonces, todo esto no es una impresión porque los órganos no están juntos, ni siquiera en la parte anterior no están pegados, no están unidos, ni fusionados, ni nada por el estilo. Cada órgano tiene su envoltura, por ejemplo, el mesocolon para el colon ascendente, el colon descendente, también para las asas intestinales también están separadas, ¿no? El hígado también tiene su recubrimiento, la parte anterior nomás, una parte nomás está recubierta por peritoneo y también no se juntan ni nada, no es una impresión. Se podría decir que en el hígado sí encontramos una impresión renal cuando estudian hígado. La van a ver que en la parte inferior del hígado hay una impresión renal, pero el riñón no es que tenga acá una impresión que diga, ah, sí, esta es de la 11ª costilla o de la costilla número 12, ni nada, no, aquí no hay. Solo es una referencia para poder nosotros reconocer con quiénes el riñón está, en este caso, junto, ¿no? O relacionándose por detrás. Ya, entonces, vamos a tener con quiénes está relacionado, aparte del diafragma que cubre las costillas, con la costilla número 11 y con la costilla número 12. Nada más, proyección de la 11ª costilla y proyección de la costilla número 12. Esto es en el segmento diafragmático. Igual aquí en el derecho. Si el derecho se encuentra un poco más por debajo, eso quiere decir que, como se ve en este dibujo, solo está en relación con la costilla número 12. Entonces, solo vamos a hacer una costilla. Todo esto. Una línea. Ya. Esta sería la proyección de la costilla número 11. Entonces, toda esta primera parte, o de la mitad hacia arriba, vamos a encontrarnos con el segmento diafragmático. Y en el segmento diafragmático, ¿con quiénes se está relacionando los riñones? Con el diafragma y con las 2 últimas costillas flotantes, para el izquierdo, y para el derecho solo con esta es la costilla número 12, perdón, con la última costilla que sería la 12, porque estaría más hacia abajo, la costilla número 12. Listo. Y hacia la parte inferior, o el segmento lumbar,
vamos a tener, lo repartimos en 3 espacios, ¿sí? 1 y 2. 1 y 2. Fácil. De lateral a medial. El lateral, músculo o fascia, claro, porque los músculos estarían en este caso rodeados por su fascia, y eso es lo que estaría por detrás del riñón, ¿no? Ya la fascia del músculo transverso del abdomen. En la mitad, la fascia del músculo cuadrado lumbar. Y al medial, con el músculo psoas mayor. Igualmente, para que no se olviden, de lateral a medial, en el derecho es lo mismo. Lateral, músculo transverso del abdomen. En la parte medial, músculo cuadrado del abdomen. No, cuadrado lumbar. Y en la parte medial es el músculo psoas mayor. Listo. Entonces, estas son las relaciones hacia la cara posterior, y esta vendría a ser el segmento lumbar, ¿sí? Dividimos en 2 por encima de los vasos para que sea más fácil determinarlo. Segmento diafragmático, segmento lumbar hacia abajo. En el diafragmático vamos a encontrar, como su nombre lo dice, sus relaciones con el diafragma y también con las 2 últimas costillas para el izquierdo y solo con la 12ª para el derecho. Y en la parte lumbar vamos a tener 3 músculos por detrás. Nos encontramos con el transverso del abdomen, con el músculo cuadrado lumbar y con el músculo psoas mayor. Nada más. Por detrás de los riñones también discurren unos nervios. Vamos a encontrarnos con un nervio subcostal, ¿no?, que tiene que ver con estas últimas costillas flotantes, y con el nervio ilio hipogástrico y el nervio ilio inguinal. Es lo único que vamos a encontrar hacia la parte posterior, ¿sí? El nervio ilio hipogástrico y el nervio ilio inguinal, así como el nervio subcostal. Listo. Y aquí está la imagen para que la puedan observar, la encuentran en Netter también. De repente el dibujo no se observó muy bien, ¿no? Los 2 segmentos, las 2 porciones, diafragmática y lumbar, y sus relaciones con las costillas y con los músculos a nivel inferior. Antes de pasar, me gustaría hacer una aclaración, a ver si se ve. Ya. En la parte medial vemos que nos vamos a encontrar con este seno renal o ilio renal, es cóncavo, y tenemos en cuenta que siempre la vena va a ir por delante, luego sigue la arteria y finalmente nos encontramos con el pedículo renal, que tiene que ver más que todo con la pelvis renal, ¿no?, que luego continuaría y desemboca en el uréter. Entonces recuerden, ¿no?, las venas es lo primero que vamos a encontrar, luego las arterias y luego nos encontramos con el pedículo renal, ¿sí?, o con la pelvis renal. Listo. Configuración interna del riñón. Bien, el riñón va a estar formado por 2 partes. Una cápsula fibrosa de tejido conjuntivo y también por el parénquima renal. Listo, ¿no? Eso, la cápsula fibrosa que la pueden observar por el tejido conjuntivo, que va a tener unas proyecciones también hacia este parénquima que se encuentra hacia la parte interna. Ya, el parénquima, la capa fibrosa o la cápsula renal va a envolver a todo el riñón propiamente, no tiene nada que ver con la glándula suprarrenal y no hay que confundirla con la fascia renal, no, nada. Y lo que separa a la cápsula renal o la capa fibrosa del riñón es la cápsula adiposa, luego continúa la fascia renal y luego por la parte de atrás vamos a encontrarnos con
la cápsula adiposa, pero la pararrenal, ¿no? Que simplemente es para la parte posterior del riñón. Y luego ya los músculos, ¿no? De adentro hacia afuera. En fin, tenemos a la cápsula renal que, como les dije, tenía ciertas proyecciones hacia el parénquima, y en la parte media se une, va ingresando, ¿no? hacia el seno renal, para formar ciertas columnas que ya hablaremos más adelante, que son las columnas de Bertin. Hasta ahí. Luego, con respecto al parénquima, lo vamos a dividir en dos capas también, o dos zonas. Una zona cortical y una zona medular. La zona cortical va a ser aquella que va a estar formada por los famosos corpúsculos renales y también por los túbulos contorneados, tanto proximales como distales. Y la zona medular, o la capa medular, o la médula del riñón, que tiene un color más oscuro, ¿no? A comparación de la corteza. Cuando uno encuentra o tiene un riñón disecado, se puede observar la gran diferencia, ¿no? Incluso entre las fibras, ¿no? que se ven del color entre la corteza y la médula. Es muy fácil de diferenciar, ¿no? Si nos ponen un alfiler a este nivel, sería médula, y luego observamos así en vertical la corteza renal. Bien, entonces, la médula lo que va a tener es las pirámides renales, o las pirámides de Malpighi, que estamos observando a este nivel. Esa es hacia la parte profunda, ¿no? Y el vértice que está orientado hacia los cálices menores. Bien, en la corteza vamos a tener estas famosas columnas que, como les dije, esta cápsula ingresaba por el seno renal y se prolongaba y se proyectaba, formando una especie de columnas, o también llamadas columnas de Bertin, columnas renales o de Bertin, que van a conectarse con toda la zona cortical. Bien, aquí en esas columnas vamos a encontrar los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los nervios, todo, ¿no? Y las proyecciones de esta capa fibrosa. Pero a nivel medular vamos a encontrar las pirámides. ¿Y qué son las pirámides? Ya, a este nivel, a ver si lo rayamos un poquito. A este nivel vamos a observar también, si es que lo miramos de forma histológicamente y todo, vamos a hallarnos con los rayos medulares, ¿no? A este nivel vamos a encontrar a los túbulos colectores que se dirigen, ¿no? Que entran hacia la médula. Es el conjunto de todos los túbulos y proyecciones de también las ADG, por ejemplo, ¿no? De la nefrona, de las partes de la nefrona, que ingresan hacia las pirámides para continuar su función y finalmente secretar la orina. Ya, esa es la formación de las pirámides de Malpighi, no hay más, ¿no? Y en el vértice, estas pirámides van a tener a unas papilas renales. Las papilas renales, ya, y estas papilas renales se les hace una comparación con un salero, la cabeza de un salero, así, con varios agujeritos, con varios espacios, ¿no? Orificios, para que pueda salir la orina, para que pueda secretarse la orina. ¿Sí? Entonces, las pirámides terminan en las papilas renales, que van a tener estos orificios que permiten la salida de la orina. Y los cálices menores van a cubrir como una especie de capuchón, algo así, a estas papilas para poder recepcionar la orina y llevarlo hacia los cálices mayores y luego hacia la pelvis renal, que tiene una forma de embudo, y finalmente llegar al uréter. ¿Sí? Entonces, repetimos, tenemos en la configuración interna del riñón una cápsula fibrosa y un parénquima. Y en el parénquima renal vamos a encontrarnos con la zona cortical, en la cual vamos a encontrar los corpúsculos renales, y también vamos a encontrar a los túbulos contorneados distales y proximales. En la zona, y también a las columnas de Bertin. ¿Sí? Luego, en la zona medular vamos a encontrarnos con las pirámides de Malpighi, o las pirámides renales,
Y estas pirámides van a contener también parte de la nefrona, que son las asas de Henle y los túbulos colectores, los cuales van a llegar hacia las papilas renales, y van a través de unos orificios secretar la orina a los cálices menores, luego a los cálices mayores, a la pelvis renal y al uréter. Bien, estas pirámides son en un número de 8 a 12. Puede variar, sí que puede variar, pero generalmente son de esta cantidad, ¿no? Y gracias a estas columnas, pues podemos dividirlo, ¿no?, entre estas columnas y la zona cortical, y a esto le vamos a llamar lóbulo renal. A la unión, ¿no?, de esta zona cortical con la pirámide, el lóbulo renal. Lóbulo renal, y también habrían de 8 a 12 por las pirámides que les mencioné, ¿no? Los cálices menores también son en proporción de 8 a 12 y van llegando de 3 a 4 hacia los cálices mayores. Bien, la unidad funcional del riñón, para hablar un poquito de la anatomía funcional, para hablar un poco de cómo es que se produce esta sustancia que es la orina, que permite excretar nuestras sustancias innecesarias, tenemos a esta estructura que es la nefrona, y la vamos a mencionar rápidamente. La nefrona, ¿sí? La nefrona va a estar conformada por el corpúsculo o glomérulo, el corpúsculo renal, y el corpúsculo renal va a estar formado por el glomérulo y por la cápsula, ¿sí?, por los túbulos contorneados proximal, distal, asa de Henle y finalmente el túbulo colector. Eso es todo. Bien, en la parte cortical vamos a hallar una arteriola aferente que llega y una arteriola eferente que sale. La arteriola eferente ingresa hacia la cápsula que podemos observar, ¿no?, y forma un capuchón, una especie de penacho, un penacho arterioso o arterial. Ya, este sería el glomérulo renal. Y luego tiene que salir, ¿no?, formando la arteriola eferente, que ya lo vamos a hablar en la irrigación del riñón. Ahora, a partir de este glomérulo, ¿no?, de este corpúsculo, de su cápsula bien que lo rodea, vamos a encontrar que sale el túbulo contorneado proximal. Aquí se puede ver un poco más disperso, acá un poco más enrollado, pero en realidad el túbulo contorneado, tanto el proximal como el distal, se encuentran, digamos, dándole vueltas, ¿no?, alrededor de este corpúsculo, solo que uno está más cerca al glomérulo que el otro, ¿no?, al corpúsculo que el otro, por ello sus nombres. Entonces, primero comenzamos con el túbulo contorneado proximal, ya se da la absorción, continúa y llegamos hacia la zona medular, a ver si lo escribimos. Es la zona cortical y esta es la zona medular. Ya. Estos son los tubos rectos y gruesos del asa de Henle, luego el tubo delgado del asa de Henle y luego el tubo ascendente grueso y recto también del asa de Henle, ¿sí? Y después vuelve a ingresar a la corteza, en el cual nuevamente le da el giro al corpúsculo, el túbulo contorneado distal, y este túbulo, al volver en su recorrido, pasa nuevamente o cerca a este glomérulo, de tal manera que pasa entre estas arterias, entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y es aquí donde encontramos el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? El aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular es muy importante, formado por la arteriola eferente, la arteriola aferente, por el túbulo contorneado distal, y a este nivel del túbulo contorneado distal va a tener un espesor, al cual le vamos a llamar la mácula densa, lleno de unas células especializadas que, aparte de secretar hormonas a este nivel, van a tener una función importante para la regulación de la presión arterial.
Es decir, si llega, o sea, él capta una presión baja, un volumen sanguíneo bajo, lo que hace es secretar la angiotensina, ¿no? El sistema renina, angiotensina, aldosterona, la renina. Luego, una hormona, una sustancia del hígado, que es la angiotensina, es convertida gracias a la renina en angiotensina, y gracias a nivel del pulmón por una enzima convertidora de angiotensina pasa de angiotensina 1 a angiotensina 2, y la angiotensina 2 lo que va a hacer es tener una acción vasoconstrictora. Eso quiere decir que los vasos comienzan a tener fuerza y comienzan a aumentar la presión arterial. Es así como nuestro cuerpo se autorregula. Entonces el riñón no sirve netamente para excretar la orina, ¿no? Sí, lo que no sirve, sí, se va por el riñón, pasa por la orina, se filtra, pasa el agua, se quedan las proteínas, pasan las moléculas del sodio, lo que no se necesita, no. También sirve para poder modular a este nivel la presión arterial. Y la angiotensina 2 lo que va a hacer es activar en la glándula suprarrenal, no estaba por nada, ¿no? En la glándula suprarrenal va a activar y va a decir libera aldosterona. Entonces la aldosterona también es otra hormona que lo que va a hacer que a nivel de estos túbulos que hay filtración y reabsorción de moléculas, diga ya, no elimine sodio, al contrario, reabsorbe sodio. Se reabsorbe sodio y se acumula. Y lo que el sodio hace es jalar agua, entonces va a aumentar la volemia en la sangre. Es decir, aumenta el volumen sanguíneo. Y cuando aumenta el volumen sanguíneo, también aumenta la presión arterial, ¿no? Ese es como un concepto, una nota que deberíamos tener siempre para la importancia de este sistema, para recordar al riñón también como un fuerte regulador de nuestra presión y la mantención de esa, ¿no? El mantenimiento de aquella. Y bien, entonces esos túbulos contorneados distales finalmente terminan a nivel del túbulo colector. Aquí es donde se pasan las sustancias y llega, se hace cada vez más grueso, pasa la orina y finalmente ya en las pirámides a nivel de los vértices llega a la papila renal. En la papila renal, que se acuerdan que era como una cabeza de salero, ya filtra hacia los cálices menores y así sucesivamente. Bien, vamos a hablar de la irrigación rápidamente. Esta es muy bonita para que puedan entender cómo es que se forma también la orina, ¿no? Cómo es que llegan estas sustancias al riñón. Ya. Vamos a tener que la arteria abdominal, tenemos a la aorta abdominal, va a dar sus ramos, uno derecho y uno izquierdo. Uno derecho y uno izquierdo, aparentemente uno más arriba del otro debido a la posición del derecho. Y bien, entonces estos ingresan y antes de entrar al seno renal, a este seno renal, se bifurcan. Se bifurca la arteria para poder llegar a cada lóbulo. Sí, el lóbulo que era formado por la pirámide y la corteza, ¿no? Bien, luego de bifurcarse, que es a nivel de la L1, para tenerlo como concepto teórico, ¿no? A nivel de L1 se bifurca la arteria y pues llega a cada lóbulo del riñón. Va a ascender por los bordes de las pirámides. Y estos bordes de las pirámides eran las famosas columnas renales o columnas de Bertin, ¿no? Y a este nivel, estas arterias se van a denominar arterias interlobares. Luego van a dar ramos hacia las pirámides y en la base de las pirámides, que tiene que ver con la corteza renal, se van a unir, se van a anastomosar formando arcos. ¿Ya? Y estos arcos van a ser las arterias arqueadas o arciformes. Repito, se bifurca la arteria renal en arterias interlobares que ascienden por las columnas de Bertin y dan ramas hacia las pirámides, y a nivel de la base de las pirámides se convierten en las arterias arqueadas o arciformes formando arcos en la base de estas pirámides. Pero luego estos arcos van a dar ciertas arteriolas pequeñas, ¿no? Que van a penetrar en la corteza.
Y estas arteriolas que penetran en la corteza van a ser las famosas arteriolas aferentes, que son aquellas pequeñas que llegan a los corpúsculos renales. Bien, entonces aquí llegan todas las sustancias. Y luego, cuando da la vuelta el penacho y sale del corpúsculo renal, se va a convertir en arteriola deferente. Y esta arteriola deferente es la que va a continuar formando un plexo peritubular, o sea, se va a dirigir por los túbulos de la nefrona, para el túbulo contorneado proximal, para el túbulo contorneado distal, para el asa de Henle, formando este plexo peritubular y los vasos rectos del asa de Henle. Y ahí termina, ¿sí? Termina en el plexo peritubular y en vasos rectos. Bien, continuamos. Ya. Aquí entonces, para tener una imagen más clara, seccionamos esta parte. Estas serían las arterias arqueadas o arciformes, las arteriolas eferentes, pasa por el glomérulo y salen por las arteriolas eferentes. Y luego vamos a tener a las venas homólogas, ¿sí? Las venas arciformes o arqueadas, venas interlobares y luego, y así sucesivamente hasta formar la vena renal, que termina en la vena cava inferior, como ya pudimos observar, ¿no? Los vasos grandes. Nuevamente acá está la vena cava. Esta se ubica, recuerden, hacia el lado derecho, siempre hacia el lado derecho, esa es la parte posterior aparentemente. Ah, no, esa es la parte anterior, hacia el lado derecho, y la aorta hacia la izquierda. Ya. Bien, los uréteres. Las pirámides habíamos hablado que terminan en las papilas, en el vértice, y pasan a otros conectores que son los cálices menores. Estos le van a hacer un capuchón, los van a encerrar y van a recepcionar la orina, que a su vez son transportados a los cálices mayores. Ya les mencioné que son los menores en número también de 8 a 12, ¿no? Y que llegan de 3 a 4 a cada uno de estos cálices mayores. Y estos cálices mayores, a nivel de este seno renal, ¿no? El pedículo renal prácticamente, forma la pelvis, que la voy a dibujar para que sepan, es como una manito y tiene una forma de embudo, algo así. Eso es, ya. Toda esto sería la pelvis, ¿no? La pelvis renal, una forma de embudo, y se estrecha para poder descender a nivel del uréter. Forma el uréter y conduce la orina hacia la vejiga. Qué fácil. Bueno, entonces, ya que está muy fácil, vamos a hablar sobre las relaciones de los uréteres. Vamos a separar también en un uréter la porción abdominal y la porción pelviana o pélvica. La porción abdominal, este uréter desciende hacia el borde medial del músculo psoas mayor. ¿Ya? En su porción abdominal, este uréter va a discurrir o va a descender por el borde medial del músculo psoas mayor y hasta más o menos el nivel de la pelvis, ¿no? Y como podemos observar, este es de un aparato reproductor masculino del hombre, de un varón, y estas arterias y estas venas que pasan por encima del uréter, que lo cruzan, son las arterias testiculares, pero cuando hablamos de el organismo de una mujer, pues serían las arterias y venas ováricas, ¿no? Ya, entonces se relaciona por delante con la arteria testicular o la arteria ovárica y también la vena homóloga. Bien, a nivel de la pelvis, a nivel pelviano, vamos a tener que el uréter pasa por encima de la bifurcación de esta gran arteria que se va a dividir en una femoral anterior, una femoral, claro, superficial y una interna, ¿no? Una ilíaca interna y externa, perdón. Ya, entonces, esta es una imagen de néter más clara y acá pueden observar el uréter.
¿no? Como por encima pasa, en este caso son los vasos testiculares de un organismo masculino, y a nivel pelviano, la porción pelviana pasa por encima de la bifurcación de esta arteria ilíaca común, que se va a dividir en arteria ilíaca externa e interna. Y cuando pasa por encima y sigue descendiendo para poder llegar a la vejiga, va a ir lateral y anterior a la arteria ilíaca interna, ¿no? Entonces, en su recorrido, la porción abdominal va a pasar por el borde interno del músculo psoas mayor, por detrás, o bueno, lo cruza las arterias o vasos testiculares u ováricos, y llegando ya a la pelvis. No, claro, esta sigue siendo porción abdominal, va a nivel de la arteria ilíaca, va a encontrarse por delante de su bifurcación y va a seguir a la arteria ilíaca interna de forma lateral e inferior, hasta llegar a la vejiga en su parte posterior. Pero a este nivel, en la parte pélvica, vamos a encontrar otra relación. Si hablamos de un organismo masculino, como es en este caso, vamos a tener que el conducto deferente pasa por encima del uréter, como lo ven acá, pasa por encima del uréter, este es el uréter, este pasa por encima para poder llegar también hacia la parte posterior de la vejiga, llegaba hacia la próstata, ¿no? Hacia las vesículas seminales, perdón, hacia las vesículas seminales. Entonces va a cruzar por encima al uréter, o en todo caso el uréter pasa por debajo, llegando hacia la vejiga, hacia los lados laterales y posteriores de la vejiga. Y si hablamos de un organismo femenino, como es en este caso, no va a pasar el conducto deferente, sino va a tener una estrecha relación con la arteria uterina, ¿sí? Con la arteria uterina en la mujer y con el conducto deferente en el varón. Bien. Bien. Son más imágenes del recorrido de estos uréteres. También vamos a observar la inervación, que tiene que ver precisamente a nivel de los riñones con el plexo celíaco, y es una proyección del nervio vago. El nervio vago le va a dar las fibras parasimpáticas y simpáticas para que pueda funcionar nuestro riñón, y a través de este plexo celíaco y los nervios explácnicos, y va a llegar a formar este plexo renal, que luego llegan e inervan a los riñones, y también ramitos de este plexo van a dirigirse hacia los uréteres, y a nivel de la vejiga, que ya lo vamos a ver, va a ser por el plexo vesical, ¿no? Que también proviene de este plexo lumbosacro a nivel de las últimas vértebras. Finalmente tenemos a la vejiga. La vejiga es un órgano en forma de pirámide, de adelante hacia atrás, ¿no? Va a estar apoyada también a nivel del pubis. Después del pubis la vamos a encontrar. En el caso de la mujer, por delante vamos a tener el pubis y por detrás encontraremos al útero, sobre todo al cuello del útero y la última porción de la vagina. Y va a estar separado por el fondo del saco vesicuterino. Y en el caso del varón, hacia adelante simplemente vamos a encontrar la sínfisis del pubis y hacia atrás el recto, ¿no? O el colon sigmoides. Separado también de la vejiga por el fondo del saco vesico-rectal, ¿no? Los uréteres llegan hacia la parte posterior de la vejiga, y lateral de la vejiga, y van a desembocar a través de esos orificios, ¿no? Un orificio para el derecho, un orificio para el izquierdo, y van a formar el famoso trígono vesical, en el cual vamos a encontrar a una pared lisa, y todo lo demás, toda la pared de la vejiga va a ser, está lleno de trabéculas, va a ser rugosa, porque a este nivel sí va a haber submucosa. En cambio, al nivel del trígono vesical no lo hay, por eso la pared es más lisa, ¿no? Y va a estar delimitado por los orificios de los uréteres junto con el orificio de la uretra.
Ya, la vejiga también tiene medios de fijación y por abajo va a estar relacionado con el piso pélvico, por arriba vamos a tener, como les dije en el caso de la mujer, al útero, que va a estar un poco hacia adelante, ¿no? Como acostadito en la vejiga. Y bueno, en el caso del hombre tendrá relación con las demás vísceras, ¿no? Y con la parte posterior del fondo del saco vesico-rectal. Ya, el piso pélvico va a estar formado, o el diafragma pélvico va a estar formado por estos músculos del periné, que son, por ejemplo, este músculo elevador del ano, que es el que va por los costados, y su fascia le permite también formar o dar una forma de prolongación. ¿Para qué? Para que lleguen fibras hacia la vejiga y se mantengan. Y a estos ligamentos les vamos a llamar pubo vesical, que van a ir desde la sínfisis de pubis hacia la parte del cuello de la vejiga, que sería prácticamente la parte final que va a llegar hacia la uretra, ¿no? Que conduce a la uretra, y va a tener una parte anterior, la parte lateral que tiene que ver con la fascia que les mencioné de este músculo elevador del ano, y una porción posterior, ¿sí? Este es el ligamento que mantiene también a la vejiga estable, así como el ligamento umbilical, que lo pueden observar acá. Este finito es el ligamento umbilical, que también le da una forma de, de poder posicionar a la vejiga, de que no se mueva la vejiga. Sí, entonces tenemos al ligamento umbilical y a los ligamentos pubovesicales, desde la sínfisis del pubis hacia la parte, rodeando a todo el cuello de la vejiga. Ya. La vejiga va a estar conformada, bueno, la uretra básicamente, por una serie de músculos que le van a permitir excretar la orina, ¿no? Van a tener una función voluntaria, ¿no? En la que a veces queremos ir al baño y no hay baño, entonces tenemos que aguantarnos un poquito, ¿no? Entonces, estos músculos van a ser el músculo esfínter de la uretra, el músculo esfínter uretrovaginal y el músculo compresor de la uretra, ¿ya? Entonces, la vejiga va a tener en su orificio uretral que lo conecta con el cuello, y luego al luego llegar hacia la parte externa se convierte en uretra. Y en el caso de la mujer, por detrás encontramos a la vagina, ¿no? Para formar los dos orificios del vestíbulo vaginal o uretro vaginal, y en el caso del hombre simplemente sería hacia la parte anterior, y ya vamos a hablar acerca de las porciones de la uretra. Entonces, igual, también vamos a encontrar estos músculos que permiten la micción, más que todo, o el poder controlarla. Esta es un corte sagital de anterior a posterior de la vejiga de la mujer, de la vejiga femenina. Y bien, acá simplemente vamos a observar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, acá está la vagina, hacia adelante la uretra, que desemboca la orina, no tiene mucha longitud. En cambio, el del varón, sí, como ya sabemos, va a tener tres porciones: una prostática, una membranosa y una esponjosa. Sí, la membranosa tiene que ver con la salida, ¿no? De la próstata, de la glándula prostática, de la próstata, y luego al ingresar se convierte en esponjosa, ya que va a tener relación con los músculos esponjosos, ¿no? Cavernosos. Y bien, esa es la porción más larga. La porción esponjosa es la porción más larga de la uretra en el varón, que es la externa, y vendría a ser la uretra peniana. ¿Sí? Muchas gracias. Espero que les haya gustado la ponencia, chicos.
Muchas gracias, Claudia. Excelente ponencia. Por los respectivos grupos donde se les ha enviado el link, se les va a enviar el link de una trivia para que puedan reforzar lo aprendido. Muchas gracias, Claudia, de nuevo, ¿no? Y ya damos por finalizado la reunión. Gracias a todos por su participación. Gracias por haber participado, por haber escuchado y espero que haya quedado claro. O si tuvieran alguna pregunta, me la pueden hacer. No, creo que no hay ninguna pregunta. Muy interesante. Excelente. Muy bien. Gracias nuevamente, Claudia.